Buenas tardes, bienvenidos a todos, sois un montón, o sea que todos y todas, estoy muy contenta. Soy Eva Margarita García, la editora afortunada de este libro y nada, no tengo mucho más que decir, más que ha sido un auténtico placer para mí, he disfrutado un montón, he aprendido mucho también y poco más, ya os dejo con Violeta. Con Danilo, sí. qué breve, nos deja toda la carga. Todo para vosotros. Se acaba de respirar. Pues sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este feliz día con Violeta y con todos nosotros. Antes de nada, pues darle las gracias a Violeta por hacernos este hermoso regalo, que es este libro, un libro. Luego comentaremos algunas cosas que a mí me parece muy completo, un libro muy profundo, resumiendo, un libro redondo. Y sé que es un libro que va a marcar un tiempo y que abre una nueva avenida para muchos practicantes de yoga. También quería felicitar a la editorial Alianza, porque me imagino que muchos no lo sabéis, pero no es el primer libro que edita de yoga. Sí. Los que llevamos bastante tiempo en esto lo sabemos muy bien. Ya en el año 84, en el año 74, Alianza Editorial editó un libro que fue muy famoso y yo creo que sigue en el mercado, que se llama El libro de yoga de Swami Vishnudevananda. Conozco muy bien ese libro porque me tocó estudiarlo cuando hice mi primer curso de profesor de yoga. Y fijaros que estamos hablando del año 74. Luego sacasteis otro, yo no sé si tú conoces la historia, ¿sí? Conozco algunos, no sí. Todos. Sé que hay varios, y de hecho sigue habiendo algunos, sí. Pero son diferentes. Sí, yo ya no he seguido un poco el rastro editorial, pero hay otro del mismo Swami Vishnudevananda en el año 80, sí, en el año 80, que es el de meditación y mantras. Y bueno, pues ahora sale este. Claro, eso es pasado, esto es presente y futuro. Y bueno, pues muy agradecidas porque en aquella época no era tan fácil sacar libros de yoga, ya que el yoga era pues algo bastante raro. Cuando Violeta me pidió que hiciera el prólogo, la verdad es que me sentí muy honrado, pero también cierta responsabilidad. Lo primero que pensé fue hacer un prólogo breve y conciso, porque a veces se encuentra unos libros donde hay un prólogo que son no sé cuántas páginas y uno lo que quiere leer es al autor, no al prologuista que simplemente hace sus comentarios y da sus opiniones. Entonces decidí hacer un prólogo breve y conciso, pero luego con el paso del tiempo tuve el sentimiento de que quizá me había quedado un poco corto, que el libro merecía más. Luego ya Violeta me invitó a la presentación y entonces dije, a lo mejor ahí puedo aprovechar y hacer más comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y estoy seguro que va a ser un exitazo, ya lo es, ya estáis aquí todos. Y comenzar diciendo que en la Amazonía, en la selva amazónica, me contaron una historia que me pareció muy bonita y hoy la quiero compartir con todos vosotros. No lo vi, pero me dijeron que allí cuando en las tribus y en los poblados una mujer tiene que dar a luz, pues es muy diferente a como es aquí, que te llevan a un hospital y un sitio con luces y con médicos y con tal. No, allí la gente es muy autosuficiente y están muy integrados en la naturaleza. Entonces la mujer se va sola al río, se sienta en cuclillas y con total naturalidad procede a ese acto del alumbramiento. Cuando la criatura ha nacido, la lava en el mismo río, corta el cordón umbilical y vuelve con el niño al poblado, y en el poblado están todos los miembros de la tribu reunidos en corro. Y entonces la mamá
le da el bebé al primer miembro para que le dé la bienvenida a la tribu. Y se lo van pasando uno a uno en el corro, todos los miembros, y cada miembro pues le dice algo y le acepta, le acoge, le da la bienvenida. Sí. Yo creo que hoy está pasando algo así aquí, que Violeta nos trae a su recién nacido y aquí estamos toda la tribu esperando para darle la bienvenida y para darle las gracias, que enriquece a nuestra tribu. Un poquito de historia. Hace 45 años, estaba ahora calculando un poco, cuando yo comencé a practicar yoga, era una cosa muy rara y no podías ir diciendo que practicabas yoga porque levantaba sospechas. Sí. Yo me acuerdo que me sentía clandestino. Sí. De hecho, si decías que practicabas yoga, alguno te miraba así, porque entendía que era como otro tipo de judo. Sí. En aquella época el judo era muy famoso. Yo ya en el colegio había hecho judo, ¿no? Otros, en cambio, decían, yoga será un nuevo tipo de yogur. Y no, estoy hablando en serio. Casi nadie sabía lo que era el yoga. Bueno, pasó el tiempo y claro, la difusión ha ido increciendo y hoy día el yoga es viral. Pero insisto, esto es hace 45 años. A primeros de los 80 fui por primera vez a la India y me llevé la misma sorpresa. Y es que cuando me preguntaron en un tren que a qué me dedicaba y dije que era profesor de yoga, la gente empezó a poner una cara muy rara, a mirar al suelo, a rascarse la cabeza, y ya me preguntaron, ¿pero qué es yoga? Pues nadie sabía. Claro, aquí pensamos que en la India todo el mundo hace yoga, como en otros sitios piensan que aquí somos todos toreros, o futbolistas, o bailadores. No, pues nadie sabía lo que era el yoga y entonces empecé a explicarlo y ya, como no entendían, dije, profesor de ejercicios físicos. Y dijeron, ¡ah, gimnasia! Y entonces conocían perfectamente la gimnasia, pero no el yoga. Ahora, estoy seguro que si hubiera dicho que era profesor de Ayurveda, lo hubieran conocido todos. ¿Por qué? Porque la Ayurveda pertenece a la cultura popular de la India, es una medicina ancestral. Bueno, llegamos a nuestros días y nos encontramos que esta enorme difusión del yoga pues ha producido un cambio de mentalidad en muchas personas y está siendo, pero que muy positivo. Todos ya sabéis que el yoga está incluido pues en instituciones sanitarias, en centros culturales, incluso se está introduciendo en el sistema educativo, se practica en parroquias, en escuelas, en colegios, etcétera, etcétera. Pero claro, todo lo que es una gran difusión tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. Y no me gusta hablar de estos temas, pero hay que ser realista. Vivimos también una etapa ahora en la que el yoga en concreto se está industrializando, se ha comercializado de forma abusiva y no solo eso, se está deformando. Muchos me imagino que habéis oído hablar de diferentes tipos de yoga modernos entre comillas. Por ejemplo, hot yoga, sí. Yoga yin, yoga jazz, yoga pesas, sí. Yoga acuático, yoga aéreo. No han sido capaces de patentar el yoga en la cueva porque eso ya lo hicieron en la India hace muchísimos años, ¿no? Pero si no existiera ya lo habrían inventado. Ese sigue, por cierto, es muy, muy antiguo. ¿Os creéis que también hay karaoke yoga? Claro, si yo en los años 80 hubiera oído karaoke yoga, me hubiera quedado desconcertado.
¿Por qué? Pues porque en aquella época no existía el karaoke y entonces no hubiera tenido ni idea de qué asociar con la palabra yoga. Pues existe el karaoke yoga. Y seguro que vosotros conocéis algunos más, ¿sí o no? ¿Conocéis algunos de estos que... Es que cada día sale algún nuevo tipo de yoga. Yoga desnudo. Sí, sí. El nude yoga, estaba pensando en eso. Sí. Yoga tabla, que se hace en el mar, subido en una tabla. Bueno, yo no me las quiero dar de listo, pero yo he patentado uno nuevo. Se llama tortilla yoga. Sí. Y os comento, es una anécdota. A mediados de los 90 estaba en un sitio perdido de los Himalayas, en la zona de Almora, visitando un ashram que en esa época era muy famoso porque había aparecido un maestro llamado Babaji, muy prestigioso. Y entonces, como tenía tiempo y mucha curiosidad, me acerqué por allí, un sitio recóndito. Cuando llegué me quedé asombrado porque en medio de la nada, de repente me encontré un hotel supermoderno, tipo occidental. Y bueno, fue un asombro y por otra parte decir, qué bien, porque llevaba ya muchas noches durmiendo de cualquier manera en cualquier sitio. Y la sorpresa fue cuando bajé al comedor por la noche a cenar, que abro el menú y veo tortilla española, Spanish omelette. Bueno, no os puedo expresar lo que me sucedió, casi se me despierta la Kundalini de la emoción, ¿no? Y entonces llamé al camarero, tráigame una tortilla española. Ay, digo, sí. Bueno, tardó un poco porque en la India todo tarda lo suyo. Y ya yo con la boca ya pastosa, se me había hecho agua, pero ya lo siguiente, ¿no? Esperando la tortilla porque soy un fanático de la tortilla, Total que trae una tortilla y era una tortilla redonda francesa con perejil, con unos tomatitos, con unas cositas. Y le dije, no, se ha confundido. Le he dicho tortilla española. Y me dice, sí, esta es la tortilla española. Y ya me puse yo como farruco, oiga, que yo soy español, que esto no es tortilla española. Y ya se quedó así, con esa flema que tienen los indios, y me dijo, bueno, es que de tortilla solo tiene el nombre. Y entonces, ¿qué ibas a hacer? O sea, que de tortilla solo tiene el nombre. Pues todos estos yogas que hemos estado mencionando, desde mi punto de vista, de yoga solo tienen el nombre. Y es por eso que hoy nos felicitamos, porque siempre que aparezca un buen libro de yoga es una gran noticia. Pero cuando aparece un buen libro de yoga que nos lleva nuevamente a lo que es el yoga genuino, a lo que es el yoga auténtico, y que además va acompañado de otro yoga, porque la Ayurveda es otro yoga, son yogas hermanos, entonces tenemos que felicitarnos doblemente. Quizá alguien piense, bueno, ya hay muchos libros. Cuidado, hay muchos, pero muchos son libritos. Quizá alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué un libro de yoga y Ayurveda? Yo diría que esto era inevitable y ya en el prólogo también lo comento, que era una asignatura pendiente en el panorama editorial. ¿Por qué era algo inevitable? Pues porque el que profundiza en el yoga, antes o después llega a la Ayurveda. Y el que profundiza en el Ayurveda, antes o después llega al yoga. El yoga y el Ayurveda caminan paralelamente, pero no sin tocarse, sino perfectamente integrados. Y por tanto, Violeta nos está adelantando algo que seguro iría a llegar más tarde, pero ya lo tenemos hoy y eso es muy de agradecer. Quería insistir un poquito en esto, en la visión del yoga y de la Ayurveda, diciendo que una definición que a mí me gusta mucho de lo que es el yoga es la que dice que es un sistema para alcanzar armonía total. Es decir, en todos los aspectos de la personalidad, a nivel físico,
a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel también ético, o si queréis, lo llamamos moral. Esta definición interactúa perfectamente con la visión que se tiene en el yoga del ser humano. Hay diferentes paradigmas o modelos para explicar la complejidad de la estructura del ser humano. Y uno de estos paradigmas es el modelo de los 5 koshas o cuerpos. No voy a entrar en harina porque no es el momento, pero solo para que veáis un detallito. Estos 5 cuerpos son el cuerpo físico. Evito dar el nombre en sánscrito para no complicar. El cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo psíquico y el cuerpo causal. Pues la definición que acabo de dar del yoga, el yoga es un sistema para alcanzar armonía total a nivel físico, emocional, mental, espiritual y ético, es una definición perfecta también para la Ayurveda. Y el Ayurveda contempla al ser humano también con esta misma óptica de diferentes niveles en nuestra personalidad. Y tanto el yoga como la Ayurveda nos dan sistemas de trabajo en el sentido de técnicas, actitudes, terapias, para conseguir que todas las estructuras del ser humano alcancen una armonía total y podamos tener una vida muy feliz. No voy a seguir hablando de esto y lo que sí me apetecería a lo mejor es comentar, porque tengo un tiempo breve, ¿me estoy pasando? ¿Lo mismo? ¿A qué hora hemos empezado? No, no te estás pasando. Entonces, es que me he escrito unas notas porque comentar el libro o lo haces bien o no lo haces, ¿no? Y bueno, no quería que se me olvidara nada. Espero que no resulte un rollazo. Y voy a leer literalmente algunas cosas que escribí ayer. Hablé con Violeta y yo no lo tenía muy claro cómo interpretar un encuentro como este porque no tengo experiencia, la verdad. Y luego pues me puse a escribir y escribí lo siguiente. La verdad es que no encuentro más que elogios y virtudes a la hora de valorar esta obra. Como decía antes, no es un librito más de los que tanto abundan. Es un manual completo, redondo, diría yo. Un libro muy bien concebido que condensa la profunda sabiduría de ambos sistemas, yoga y ayurveda, y destila con excelente claridad la esencia de ambas enseñanzas. Proporciona una visión global de la teoría y la práctica de ambas materias y también de su interrelación y aplicación conjunta de cara a gozar de una salud perfecta y una vida plena. Hagamos ahora un breve resumen de sus contenidos. Un breve resumen, ¿eh? No os quiero poner los dientes largos, es una cosa breve, pero para que vislumbréis el horizonte tan amplio que tiene. Atendiendo a su índice, hay que comenzar diciendo que es un libro que lo tiene todo bonito. Desde la dedicatoria en su página inicial hasta las profundas reflexiones de la autora en sus notas finales. La primera parte es la teoría, y en ella se nos describen las enseñanzas teóricas esenciales de ambas disciplinas. En cuanto al yoga se refiere, incluye una amplia lista de definiciones desde muy variadas perspectivas, también su origen y sus principales sendas, sus principales técnicas y sus efectos benéficos, etc. Se analiza y describe el trasfondo de las dos sendas del yoga más practicadas en Occidente, el Hatha Yoga o yoga físico y el Raya Yoga o yoga mental. También se describe el funcionamiento de la mente, el proceso de la meditación y sus diferentes métodos y técnicas. Estoy siendo muy resumido, insisto, porque a lo mejor alguno dice, qué poco. No, aquí hay tela marinera. En cuanto al sistema de la medicina ayurveda, que es menos conocida para la población,
se nos explica en un lenguaje claro y entendible para todos los públicos cuál es su origen, cuáles son sus principios y fundamentos básicos, cómo se gesta la enfermedad en base a la acumulación de toxinas y cuáles son los remedios para recuperar y mejorar y también mantener una salud perfecta. Se añade una explicación muy clara de los 3 biotipos de la constitución psicofísica del individuo y sus correspondientes cuadros o test para que el lector pueda reconocer cuál es su constitución o biotipo. Nos referimos al tema de los dosas, ya sabéis, os sonará, me imagino, a muchos, Vata, Pitta, Kapha. De este modo, el lector podrá saber cuáles son los remedios adecuados en relación a su propia constitución y necesidades particulares. En la segunda parte, la práctica, encontramos una muy completa y cuidada descripción de las principales técnicas del Hatha Yoga. Por ejemplo, los diferentes tipos de respiración, un gran número de asanas o posturas, la relajación, los ejercicios de pranayama. En esta sección muy didáctica donde se explican los ejercicios con precisión y claridad, todo ello está acompañado de una gran cantidad de excelentes fotografías que facilitan además un aprendizaje muy ameno. Incluye muchas variantes de las posturas principales y cuadros también de variadas secuencias de ejercicios que atienden a las diferentes necesidades de los practicantes. En la sección del Raya Yoga o Yoga Mental se nos regala una generosa gama de técnicas de desarrollo de la atención, la concentración y la meditación. En fin, que es un libro que no desatiende ni se olvida de ningún aspecto de la práctica yógica. Lo mismo podemos decir de la sección de la práctica y de la aplicación de la medicina ayurveda. Se describen rutinas de vida saludable y muchos consejos para realizar un consumo consciente de productos sanos y coherentes con los valores y principios ecológicos. Esta parte a mí me ha parecido muy interesante porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con las tonterías que hacemos por la influencia de las industrias y de la publicidad en hábitos tan normales como son la alimentación, etcétera, etcétera. Yo he encontrado aquí unos consejos muy útiles que pueden mejorar nuestra vida muchísimo. Incluye, por tanto, recomendaciones sobre una alimentación adecuada y sana, eso sí, en función de nuestro biotipo, y las tablas de alimentos aconsejables, así como de los alimentos que debemos evitar. Por último, se explican detalladamente los métodos de desintoxicación, purificación y rejuvenecimiento. En conclusión, una excelente guía para introducirse en el Ayurveda, una cultura completa de la salud y cuya aplicación carece de ningún tipo de efecto secundario. Ya termino. Termino con las notas finales. Y para terminar, la autora nos regala unas exquisitas notas finales. He conocido a alguna persona que comienza a leer el periódico por la última página. No sería mala idea hacer lo mismo con este libro. En sus notas finales encontramos una preciosa oda a la naturaleza y al amor. Se vierten profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y de cómo vivirla de forma plena y en total armonía. Se nos invita a hacernos preguntas esenciales que nos ayuden a clarificar nuestra vida y a dar dirección adecuada a nuestras energías. Se nos anima a aprender del maestro de maestros, la madre naturaleza, que es un libro que contiene toda la sabiduría de la existencia y que está permanentemente abierto para todo aquel que lo quiera leer. Para concluir, añadir que es un libro muy bien escrito. Violeta se expresa como una escritora nata, que seguro nos regalará otras obras en el futuro, y así lo esperamos. Yoga y Ayurveda es un libro con una edición magnífica. Felicitamos a la editorial por ello. Y es un libro para leerlo, diría yo, para saborearlo, para estudiarlo, para disfrutarlo. Un libro, sobre todo, para aprender, practicar e integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. En definitiva, un libro para mejorarnos
y transformarnos. Y ojo, un libro también para compartirlo, para recomendarlo y para regalarlo. Y ya saben, se acercan unas fechas en las que todos tenemos que hacer regalos. Sí, sí, es así. Y yo ya tengo este asunto solucionado, gracias a Violeta. Sé que regalando este libro voy a hacer un regalo verdaderamente útil, y voy a quedar muy bien. ¿La aplaudimos? No, a ella. No, ya sí que termino con, como hemos dicho, una definición de yoga. Quiero terminar con otra, que se extrae del Bhagavad Gita, un libro de la tradición del yoga muy importante, donde se sintetizan los yogas principales. Y esta definición condensa todo el yoga. De modo que casi, porque Violeta me había dicho, no, habla de yoga y tal. Y, creo que una definición es mejor y puede dar una profundidad que hablar aquí mucho tiempo sobre yoga no daría. Esta definición dice lo siguiente: yoga es cuando hay armonía entre la cabeza, el corazón y las manos. Las manos son las acciones. Y esto es lo que hay en este libro. Es un libro escrito con mucha inteligencia, con mucho amor y de una forma excelente en cuanto a la destreza del escribir, del diseño, etcétera, etcétera. Y si el libro proyecta esa armonía entre la cabeza, el corazón y las manos, es porque la escritora lo ha proyectado ahí. Y con esto termino. Muchísimas gracias y muchas felicidades y un beso. Sí da gusto tener amigos que te presentan así el libro. Bueno, no puedo empezar de otra manera que dando las gracias por capítulos también, como los libros. Bueno, lo primero, en el lugar en que nos encontramos y que nos han acogido tan amablemente como siempre a Ecocentro, porque nos une con ellos pues una relación profesional, nuestros proyectos, pero sobre todo humana y de verdadera amistad. Gracias a María José, que no sé si está por ahí, ahora asoma por allí al fondo, y bueno, a toda la familia de Ecocentro por brindarnos este espacio tan generosamente para presentar el libro. Por orden un poco de intervención, también gracias a Eva y a todo el equipo de edición del Grupo Anaya y de la editorial en concreto, que es Alianza Editorial, que no sé, ahora no las veo, pero también pues las autoras del diseño están sentadas entre nosotros, que no las veo. Por allí andan. Que la verdad es que han hecho un estilismo, ha quedado muy bonito y todo el mundo pues lo está reconociendo. Eva me ha acompañado un poco durante todo el proceso, hasta alumbrar la criatura, algo totalmente nuevo para mí. Luego hablaré un poquito de cómo surgió el libro, porque encima me lo pidieron ellos, esto tiene que quedar claro, pero bueno. Gracias a Danilo, muy especialmente, sobre todo porque es una persona comprometida con expandir ese mensaje del verdadero yoga. Es una persona que tiene muchísimas ocupaciones precisamente por esa labor de divulgación. Mañana, de hecho, pues tiene su fin de semana mensual del su curso, que os lo recomiendo, de Sadhana Síntesis, curso avanzado de yoga. Pero no sabe decir que no a cosas como os decía, relacionadas con la divulgación y por la amistad también que nos une. Y bueno, todos le conocéis. Realmente pues es uno de los mayores especialistas que disfrutamos y tenemos del yoga en nuestro país y en el mundo, yo diría. Bueno, si no le gusta que se lo digan, porque es muy humilde, pero como todos los verdaderos maestros, pero hay que decirlo, y yo no puedo estar más que inmensamente agradecida por tenerle aquí. Tengo que hacer un inciso. Un inciso muy breve. Yo no soy maestro, ¿no? Porque a veces está
palabra se utiliza así muy alegremente. Podría ser maestro tipo de maestro escuela de escuela de colegio, ¿no? No, yo lo quiero decir, yo soy discípulo, ¿eh? Yo tengo un maestro, soy discípulo y practicante de yoga. Y luego también docente, pero... Docente, bueno. Docente que intenta ser decente. Decente. Y eso es muy importante y no abunda a veces, ¿no? en este mundo nuestro de la docencia del yoga. De todas maneras, gracias por enseguida prestarse tanto a escribir el prólogo como a estar hoy aquí y acompañarnos luego. La verdad es que ha sido muy amable. Y de vosotros los que estáis aquí, todos los que estáis aquí, que no llego al fondo, que allí veo a mi primo Luis entre los alumnos, pues la verdad es que a mí me gusta mucho preguntarme continuamente el porqué de las cosas, ¿no? Y preguntándome sin mucho esfuerzo, la verdad esta vez, el por qué estabais aquí o por qué ibais a venir aquí. Pues hombre, la primera respuesta no ha sido porque yo presente un libro, porque queráis aprender más de esta vía de autoconocimiento, que seguro que también, sino algo mucho más sencillo y entrañable, que es porque me queréis, porque en mayor o menor grado pues me tenéis afecto, me tenéis mucho aprecio y eso es lo que yo quiero festejar, o lo que para mí es realmente importante. Desde lo personal, no que yo presente un libro, sino que estéis aquí conmigo y que estemos compartiendo pues una especie de homenaje al yoga y al cariño, que es uno de los mensajes clave del yoga, por otra parte. Entonces, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a mis familia y pues mis seres queridos más cercanos, que además están físicamente más cercanos, porque somos... Pues ellos me conocen todavía mucho antes, algunos desde hace 41 años, mi madre, tía, primos mayores, hermanos. Muchas gracias porque bueno, pues han sido siempre, y lo serán, apoyo y cariño constante. Me gustaría, precisamente porque quiero que el protagonista de esta breve intervención mía pues no sea tanto el libro, sino el yoga, esa vía por la que siento verdadera pasión, y ahora os explicaré por qué, pues demostrar esa gratitud que siento. De hecho, el libro es un poco una forma de compensar esa deuda que siento hacia esa vía de autoconocimiento. Pero para dar las gracias al yoga también tengo que dar las gracias a todos los maestros que he tenido y que me han transmitido, bien de manera directa o a través de sus obras, desde los textos más antiguos hasta los textos, un gran texto que tenemos, que hay mucho de ese libro. En el mío es el libro de Danilo Claves del Yoga, para mí un referente y para muchos estudiosos del verdadero y del genuino yoga, todo un referente. Un libro muy, muy profundo, tanto es así que lo utilizamos, ¿verdad?, para los cursos también de formación de profesores. Por eso el mensaje de gratitud hacia todos esos maestros ortodoxos del yoga, incluso los que no hemos conocido, pero que nos han legado pues toda esa transmisión de enseñanzas, de métodos, de mensajes para el cambio interior, y desde luego a los que sí he tenido la suerte de conocer, y algunos pues hoy evidentemente no pueden estar aquí. Desde luego lo más importante para mí es poder seguir con esa labor un poquito de transmisión. Quiero dejar un espacio, porque tenemos además un tiempo limitado, a las 8:15 nos van a echar, amablemente eso sí, para montar el restaurante, que nos encontramos en la sala del restaurante. Y sí que me gustaría dejar, para hacerlo mucho más enriquecedor, pues un tiempo al final, si os parece, para que seáis vosotros los que preguntéis cosas del libro, del yoga, de la pedagogía, no sé. Creo que es lo más bonito, el que podáis, bueno, transmitir eso que sentís. Antes de eso,
brevemente pues quiero deciros cómo tenemos algún pequeño gremlin haciendo de las suyas. ¿Qué es lo que significa para mí el yoga? O cómo me ha hecho llegar hasta este instante. Para mí, como para muchas personas que llegaron a algún momento a una crisis existencial, vital, vamos a llamarlo, la etiqueta es lo de menos, ¿no? A sentirnos mal, pues realmente ha sido toda una vía de salvación y de liberación, que lo es un sistema para erradicar el sufrimiento. Entonces no podemos olvidar algo que nos ha salvado casi literalmente la vida. Cuando empiezas a profundizar en lo que es el auténtico yoga, pues te das cuenta de que es mucho más de lo que aparentaba, porque al principio uno quiere simplemente liberarse de los ataques de ansiedad o del insomnio o de otras personas, no sé, pues del dolor de espalda, de tantas cosas por las que uno se puede acercar al yoga, ¿verdad? O por la depresión. Pero luego te das cuenta o empiezas a ver la realidad, que es un sistema, como decía Danilo, profundo, completo, para entenderte a ti mismo, para encontrar el propósito de la vida, para aprender a ser desde dentro, que es lo difícil, feliz, sobre todo porque casi la mayoría siempre hemos estado pensando, ¿verdad?, que o bien era fruto del azar el que nos fuera bien o mal, o que los causantes de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, pues eran las circunstancias externas, las otras personas, ¿no? Y cuando te das de bruces con la realidad y comprendes que tú eres el único responsable de eso, bueno, pues se produce evidentemente una catarsis que te hace bucear más y más en tu ignorancia. Al final, realmente lo que haces es, descubrir en todos los campos en los que estabas equivocados. Yo solo he recorrido una pequeña etapa del camino, no como Danilo, que lleva 45 años, como nos dijo, en el mundo del yoga. En esa primera etapa, pues digamos que hemos pasado de una ignorancia supina a una ignorancia más leve, ¿no? Todavía estamos ahí, pero sí que hemos aprendido algunas cosas, sí que hemos integrado algunas cosas que nos hacen enfocar la vida o traducir todo lo que pasa a nuestro alrededor de otra forma muy distinta. Y eso es un poco lo que he pretendido expresar en el libro, pues atravesando todo el caudal de técnicas de que dispone el yoga, por las que vas transitando con esa pasión que es el autoconocimiento y el mejorarte. Y sí que le quería, aunque no me lo pidieron, porque he de confesar que el grupo Anaya me pidió un libro de yoga solamente. Sí. Me pidió un libro de yoga y yo pues les metí la ayurveda porque ya no lo puedo separar, no concibo de dividir esas dos ciencias que, como decía Danilo antes, pues caminan de la mano, se complementan, es decir, que puedes todavía beneficiarte mucho más si empiezas a integrar pues sus enseñanzas, sus técnicas, sus métodos, y una especie de revolución interna pues va surgiendo, ¿no? Yo siempre he pensado que la mente, ya desde pequeña, por circunstancias que ahora no vienen al caso, la mente me atrajo poderosamente. Desde sus manifestaciones más terribles hasta su capacidad de adquirir conocimiento, de crear belleza o armonía. Y la mente es como un gran bosque, un bosque salvaje, a mí que me gusta tanto la naturaleza, inexplorado, donde te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar cuevas oscuras, te puedes encontrar hoyos traicioneros, zonas sombrías, depredadores, multitud de peligros, pero siempre en el bosque, siempre en la naturaleza, pues también hay claros, hay zonas de arroyos, de aguas transparentes, hay zonas, prados, zonas muy bellas, de parajes preciosos, ¿no? En formas, en colores, en sonidos. Así es la mente. Lo que nos hace falta quizás para movernos en esa mente son, pues lo que a todo buen explorador de la naturaleza, unos buenos mapas, una buena brújula, unos buenos utensilios o herramientas y habilidades para
moverse, ¿no?, por esa naturaleza más o menos inhóspita. Y eso es lo que te proporciona el yoga. Esa brújula, esos utensilios, esas habilidades para poder sacar, bueno, tanto en esas zonas, ¿no?, más difíciles o más adversas, poder transitar por ellas mucho mejor preparados, afrontándolas y con recursos, y desde luego para asentarnos cada vez más en esas zonas pues claras, que nos dan lucidez y que nos acercan más a nuestra verdadera naturaleza. En el libro he hecho mucho hincapié pues en eso que ha comentado Danilo al principio, porque los que estamos en deuda con el yoga también defendemos lo que es el verdadero yoga, en su aspecto más profundo, en esa transformación o revolución mental, psicológica y de conocimiento. Yo no sé si coincidirá Danilo conmigo en las causas posibles, no solo de la deformación del yoga, de la distorsión de esos neoyogas o nuevos yogas, sino incluso de que la gente cuando oiga la palabra yoga solo, única y exclusivamente lo asimile con una serie de técnicas físicas dentro del hatha yoga que son los asanas, las posturas. Que, ojo, hacer las posturas a la luz del verdadero yoga requiere una actitud mental muy específica, no solo de concentración, también de humildad. Yo creo que están todos los preceptos morales del yoga, los yamas y los niyamas, o por lo menos deberían estar presentes en la ejecución de las posturas. Sea como fuere, la gente cuando oye esa palabra, rápidamente, la palabra yoga, lo asimila, bueno, pues a unas posturas raras, vamos a decirlo así, o acrobáticas o flexibles. En el mejor de los casos unos entienden que, bueno, que tiene un alcance terapéutico, que efectivamente favorece la relajación, ese trabajo psicosomático, en el mejor de los casos, estoy diciendo. Hablando del condicionamiento o de cómo estamos condicionados, no solo con nuestra propia mente, sino con la cultura, lo que hemos estudiado en la educación, gracias a los alumnos, como siempre, tengo que estar muy agradecidos a todos los alumnos que están aquí. Pues hace unos años me regalaron un libro, los alumnos del curso, la promoción de ese año, del curso de formación de profesores, creo que hace 4 años. Y no sé si está aquí hoy alguno de esa promoción, porque estáis muchos mezclados y a veces me cuesta un poco identificar. Pero me regalaron al final del curso un libro de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. ¿Fue en tu promoción, David? ¿Por qué quiero comentar esto? Porque leyendo el libro, un libro impresionante, pues descubrí una causa, ¿no?, para que en la actualidad la gente cuando oye yoga no diga, yoga, ese sistema filosófico, esa metafísica tan profunda, esa psicología transpersonal, no diga eso, sino lo asimile solo con las posturas. Hombre, por una parte es evidente que el viaje de esos maestros indios en el siglo pasado a América, en esos, divulgando también esos yogas psicofísicos, pues quizás es lo que dejó a lo mejor más impronta en Occidente. De América vino aquí, y como tenemos ese culto al cuerpo, ¿verdad?, los occidentales tan marcado, pues es lo que más se quedó. Pero hay otra razón, y hay que buscarla en la historia, pero insisto, el punto del condicionamiento a veces cultural, lo que puede marcar una generación incluso de filósofos y de historiadores. Bueno, Fernando Tola, por si no le conocéis, y quiero hacerle un pequeño homenaje desde aquí, porque con 101 años sigue vivo. Es uno de los mejores indólogos y sánscritistas. Él es filólogo peruano, algunos lo habéis leído, es políglota, ha estudiado también las lenguas clásicas, griego, latín, pero bueno, siempre su querencia y su pasión fue por el orientalismo y ha estudiado igualmente sánscrito, pali. La verdad es que el trabajo de erudición de este hombre es increíble. El caso es que hizo este libro que me regalaron David y los compañeros de su promoción, se llama
el mito de la oposición entre pensamiento indio y filosofía occidental. Son 4 tesis. Como os digo, Tola es docente en la Universidad de Buenos Aires actualmente, aunque él es peruano. No está hablando cualquier persona, son personas que han dedicado toda su vida. De hecho, este libro lo escribió ya un poco en la última etapa de escritor. Es un libro en donde, a través de esas 4 tesis, demuestra que sí existió filosofía en la India como tal. Y el por qué se ha menospreciado a algo como simplemente sistemas de pensamiento, pues ahondando en la historia de la filosofía occidental, en concreto pues de los contemporáneos de Hegel, ¿no? De este filósofo alemán, a partir del cual pues sentó un poco las bases de lo que iba a ser pues el movimiento filosófico occidental. ¿Cuáles eran los prejuicios de este hombre? Pues evidentemente etnocentristas y eurocentristas. Entonces, sin conocer en profundidad, porque como dice Tola y Carmen Dragonetti, que es su mujer y coautora de la obra, no solo se evidencia en todos los textos que Hegel escribía al respecto que no entendía sobre filosofía india, porque no había profundizado, sino que además, como os decía, pues de alguna manera había un prejuicio etnocéntrico muy grande. Es decir, pues Europa era la mejor, él era un gran estudioso de Aristóteles, de Platón, de Kant, y él creía que, pues que toda esa filosofía, eso era filosofía, y lo demás, sistemas de pensamientos inferiores. De hecho, pues llegó a decir que no existió tal cosa como filosofía en la India. Entonces, en estas tesis de Tola y Dragonetti, pues se demuestra comparativamente, es decir, comparando las filosofías grecolatinas y las filosofías de la India, pues que se reflexionaba sobre los mismos temas de pensamiento, se incurría en las mismas contradicciones, tanto del racionalismo como del irracionalismo, y claro, todo esto, ¿por qué os lo estoy contando? Porque yo me acuerdo cuando estaba en COU, que todavía tengo el libro de filosofía de COU, y yo he sido muy mala en otras materias. De hecho, yo creo que era la única alumna de mi instituto, y era un instituto bastante grande, el San Juan Bautista, que estaba en COU y tenía suspensas todavía las matemáticas de segundo y de tercero de BUP. Era el único caso. Fuimos a la repesca y todo el mundo tenía o un examen de segundo o un examen de tercero. Y a mí me tuvieron que hacer como un compendio, porque siempre la suspendía, ¿no? Es que directamente yo creo que ni estudiaba. No me pasaba lo mismo con literatura y con filosofía, que no sé por qué me llamaban o me acercaba más a mi naturaleza. En ese libro de filosofía no se habla absolutamente nada del Vedanta, del Sankhya, sistemas filosóficos importantísimos de los que bebe el yoga. Ojo, el yoga ya no solo como filosofía, sino que es un salto, va más allá de la filosofía, porque el yoga al final es un sistema empírico que demuestra todos los postulados filosóficos. Eso no lo hace ningún otro sistema filosófico. Pues no se habla de ello. Entonces, claro, cuando tú en tu sistema educativo pues vas avanzando, y a no ser que te metas evidentemente en algo más específico, en aprender ya filosofía de la India, sánscrito, etcétera, pues no se comenta nada de eso. Entonces, no es de extrañar, fijaros en lo que puede condicionar una serie de personas en una determinada época al sistema educativo actual, ¿no? Simplemente es una reflexión que creo que es interesante, por todo lo que puede aportar esa parte más profunda del yoga, la parte del yoga mental. El yoga, diréis, jolín, pues para apasionarte tanto el yoga mental, Raya Yoga, hay muchas fotos de Hatha Yoga en el libro, ¿no? Pues como siempre digo a los alumnos en clase, para poder cambiar algo, sea lo que sea, o emprender algo en cualquier ámbito de la vida, tiene que haber unas condiciones adecuadas. O sea, si tú quieres enfrentarte o saber más de tu subconsciente o depurarlo o
cambiar ciertos enfoques, descondicionar patrones internos, primero tiene que haber un cierto grado de tranquilidad, de silencio, de sosiego, unas condiciones adecuadas. Y esas son las que nos brindan las prácticas del Hatha Yoga. Pero da igual lo angustiados que estemos, lo ansiosos que estemos, cuando uno empieza realmente con la actitud requerida a ejecutar una secuencia, una tabla de asanas, cuando empieza a hacer después un ejercicio de control de la energía o de expansión de la energía de pranayama y finaliza con un ejercicio de relajación consciente, la consciencia, la atención es como la piedra angular del yoga, pues algo ha cambiado y mucho en la esfera mental. Ya no estamos distorsionando todo lo que ocurre a nuestro alrededor de esa forma, simplemente hay más quietud, la mente como que regresa a su centro y entonces es un momento ideal para ponerse a trabajar otros aspectos quizás más profundos, ¿no?, de nuestra psicología. Entonces el Hatha Yoga, el verdadero Hatha Yoga es importantísimo. Pero es importantísimo, como cualquiera de las otras vías de yoga, solo si tú crees que te puede ayudar y solo si tú lo validas. Y yo eso hago mucho hincapié, porque el yoga no es proselitista, no es adoctrinante y es un sistema para simplemente probarlo, cuestionándotelo y viendo si te reporta beneficios, si te sirve para algo, solo entonces pues seguir con esa práctica, ¿no?, con ese cambio de prisma. Por eso creo que nos puede ser de gran ayuda ese trabajo con el Hatha Yoga, el yoga psicofísico, pero no todo lo que nos ofrecen muchas veces como Hatha Yoga lo es, porque como decía Danilo, pues muchas veces es ejercicio físico sin más. Y hacer una postura, te puede ayudar a flexibilizar el cuerpo o incluso a corregir alguna patología, pero te quedas sin todo las posibilidades, sin todo ese caudal de beneficios que te ofrece en cuanto la actitud mental interna es la correcta. Y como siempre el tiempo es el gran enemigo, y sé que María José seguro que estará por allí, pero me gustaría, por favor, pues que nos hicierais llegar alguna pregunta, del tipo que sea, porque, es lo bonito. Y estáis aquí casi 100 personas o más, pues hombre, alguna pregunta tiene que haber, si no siempre puedo recurrir a mi primo Luis, que está en el fondo. Pues muchísimas gracias, seguimos por aquí los que nos quedamos, a celebrarlo, gracias. Gracias, Danilo. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias.